Quien les habla es su amigo y servidor, el ingeniero Miguel Ángel Tizale Maciza. Primeramente, agradecer a Dios y la participación de cada uno de ustedes a la Semana de la Ingeniería Sismo-Resistente con SAC 2000. La Semana de la Ingeniería Sismo-Resistente con SAC 2000 está siendo auspiciado por la empresa Inmosi Compañía Limitada y el Centro de Estudios Ciencias Exactas. La empresa Inmosi Compañía Limitada es una empresa dedicado a la consultoría de bienes raíces e ingeniería sismo-resistente. Y el Centro de Estudios Ciencias Exactas está dedicado a dar cursos presenciales y online de ingeniería. El aula de hoy es sobre el análisis sísmico dinámico espectral. En el aula pasado ya habíamos visto el análisis sísmico estático. Ahora vamos a continuar con el aula 2 relacionado al análisis sísmico dinámico espectral. La norma que estamos usando para hacer el análisis sísmico dinámico espectral es la norma ecuatoriana de la construcción NEX 2015. Entonces aquí tenemos un espectro elástico de diseño. Ya vamos a explicar cómo se obtiene el espectro elástico de diseño para poder hacer el análisis sísmico dinámico espectral con el programa SAC 2000. Aquí tenemos el análisis dinámico. ¿En qué consiste un análisis dinámico? El análisis dinámico espectral va a estar compuesto por un análisis modal y también va a estar compuesto por un análisis espectral. Entonces, el análisis dinámico espectral va a estar compuesto de un análisis modal más un análisis espectral. Con el análisis modal voy a obtener periodos de vibración y su frecuencia. Con el análisis espectral voy a obtener fuerzas de diseños como la normal, la cortante y el momento. Entonces, la perturbación externa va a estar ¿dónde? La perturbación externa va a estar en el espectro. ¿Sí? Esa vendría a ser la perturbación externa como una vibración forzada. Eso viene a ser un análisis sísmico dinámico espectral, que es un análisis modal más un análisis de una vibración externa o perturbación externa. Que la vibración forzada es una ley determinada. Acá trabajamos con un espectro. En el análisis espectral vamos a trabajar con un espectro que es una plataforma determinada. El análisis modal viene a ser la interacción entre la rigidez del edificio y la masa que se está induciendo. Entonces vamos a obtener los modos de vibración. En cada uno de los modos de vibración vamos a obtener sus respectivos periodos. En el análisis modal se estudian las formas o modos de vibración. Ya dijimos que el análisis modal estudia los modos o formas de vibración libre. El mínimo número de modos que se debe considerar para realizar un análisis modal debe ser mayor al 90% de la masa participativa. Para realizar un análisis modal debemos trabajar con ratios. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que tiene los siguientes ratios. Para el número de pisos menor a 5, el número mínimo de modos debe ser 3 y el primer periodo debe ser menor a 0,5 segundos. Cuando el número de pisos está comprendido entre 6 a 10, el número mínimo de modos debe ser 5 y el primer periodo debe estar entre 0,6 a 1 segundo. Cuando el número de pisos está entre 11 a 15 pisos, el número mínimo de modos que se debe considerar para hacer el análisis modal debe ser igual a 8 como mínimo y el primer periodo debe estar entre 1,1 segundo a 1,5 segundos. Cuando el número de pisos es mayor o igual a 16 pisos, el número mínimo de modos debe ser igual a 10 y el primer periodo debe ser mayor o igual a 1,6 segundos. De aquí se dice que el primer periodo debe ser igual
al 0,1 por el número de pisos, o igual al 10% del número de pisos, que correspondería al primer periodo. La fracción del amortiguamiento crítico para todos los modos es 5%, o igual a 0,05. Entonces, si yo quiero saber rápidamente cuál debe ser el periodo fundamental, que es el primer periodo debe ser igual a 0,1 por el número de pisos, aproximadamente, ¿no? Continuamos. En las oficinas de proyecto se aplican 3 modos por cada piso. Por ejemplo, si yo tengo una edificación de 5 pisos, multiplicado por 3 modos serían 15 modos. Aquí yo tengo una gráfica, periodo versus modo, donde podemos observar que en esta gráfica el periodo decrece a medida que el modo va incrementándose. Acá tengo otra gráfica donde tengo frecuencia versus modo. Vemos que aquí que la frecuencia aumenta a medida que el periodo va incrementándose. Frecuencia es igual a 2 veces el periodo. Masas. Aquí tengo una planta regular y una planta irregular. ¿Cómo calculo las masas traslacionales y las masas rotacionales? Las masas traslacionales es igual en X y también en Y. Y se calcula con la siguiente expresión, que es el peso sísmico por piso dividido a la aceleración de la gravedad, donde G es igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la masa rotacional que se produce alrededor del eje Z va a ser igual a la masa traslacional que multiplica A al cuadrado más B al cuadrado entre 2. Estos son los lados, A y B son los lados de la planta regular. Ahora, cuando yo tengo una planta irregular, la masa traslacional es igual a la masa traslacional en X y es igual a la masa traslacional en Y es igual al peso sísmico por piso entre la aceleración de la gravedad, que es igual cuando tenemos planta regular, ¿no? La masa traslacional se calcula con la misma expresión. Ahora, la masa rotacional es igual a la masa traslacional que multiplica a la suma de sus inercias con respecto al eje X y al eje Y. Y todo esto dividido para el área en planta. Entonces, de esta forma obtenemos las masas traslacionales, las masas rotacionales cuando tenemos una planta regular y las masas traslacionales y rotacionales cuando tenemos una planta irregular. Centro de masa. Aquí tenemos el centro de masa, que es el centro de masa inicial y el centro de rigidez. Entonces, el centro de masa se calcula con las siguientes expresiones, que es igual, por ejemplo, aquí el centro de masa en X es igual a la sumatoria P sub I por X sub I dividido por la sumatoria de P sub I. Y el centro de masa para Y es igual a la sumatoria de P sub I por Y sub I sobre la sumatoria de P sub I. El centro de rigidez. El centro de rigidez en X es igual a la sumatoria de K sub I por Y sub I dividido a la sumatoria de K sub I. El centro de rigidez en Y es igual a la sumatoria de K sub I por X sub I sobre la sumatoria de K sub I. Análisis espectral. Componentes horizontales de la carga sísmica, espectro elástico de diseño. Entonces aquí ya vamos a empezar con el espectro elástico de diseño. Entonces primeramente vamos a ver la parte conceptual para poder ver cómo se hace la gráfica del espectro elástico de diseño y cuáles son los datos que se necesitan para graficar el espectro elástico de diseño y una vez obtenido el espectro elástico de diseño introducir al programa SAC 2000 para poder hacer el análisis sísmico dinámico espectral. Entonces vamos a revisar primeramente la parte, todos los datos que necesitamos, ¿no? Entonces, espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones. El espectro de respuesta elástico de aceleraciones, esa sub A es el espectro de respuesta elástico de aceleraciones, esa sub A, expresado como fracción de la aceleración de la gravedad para el nivel del sismo de diseño. Entonces aquí es para el nivel de sismo de diseño, Esto de aquí habíamos visto también cuando tratamos en el aula 1. ¿Qué es lo que necesitamos?
¿Qué es lo que necesitamos? El factor de zona sísmica Z, el tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura, la consideración de los valores de los coeficientes de amplificación del suelo, como F sub A, F sub D y F sub S. Entonces aquí también ya sabemos cómo obtener. Esto aquí se vio en la clase en el aula 1. Entonces vamos a continuar. Entonces aquí tenemos el espectro elástico de diseño. Cuando el periodo es 0, en este punto aquí es 0, S sub A es igual a ZF sub A. Cuando el periodo es igual a T sub 0 y donde T sub 0 viene dado por esta expresión, tenemos esta. Entonces aquí S sub A es igual a NZF sub A. Cuando el periodo es igual a T sub C y donde T sub C viene dado por esta expresión, entonces S sub A es igual a NZF sub A. Entonces aquí tenemos la meseta y en esta meseta S sub A va a ser constante. Cuando el periodo es mayor a T sub C, tenemos la siguiente gráfica. Esta gráfica de aquí, donde S sub A es igual a NZF sub A, que multiplica T sub C entre T y todo esto elevado al exponente R. Esta línea punteada se obtiene con la siguiente expresión, que es igual a ZF sub A, que multiplica a 1 más N menos 1. Todo esto, N-1 que multiplica T entre T sub 0, ¿sí? De esta forma se hace el gráfico de el espectro elástico de diseño. Entonces vamos a ver cada uno de estos de aquí, ¿no? Que es NZF sub A y todo esto de aquí. Vamos a continuar. Donde N es la razón entre la aceleración espectral S sub A y el PGA para el periodo de retorno seleccionado. Entonces, este N de aquí también ya vimos en la clase pasada sobre cuando es provincia de la Sierra, provincia de la Costa, provincia del Oriente, ¿no? N es igual a 2.48, N es igual a 1.8 y así, dependiendo de dónde va a estar mi edificación, entonces voy a obtener el valor de N. F sub A es el coeficiente de amplificación del suelo en la zona de periodo corto. F sub D es el coeficiente de amplificación del suelo, amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta. F sub S es el coeficiente de amplificación del suelo, considera el comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del periodo del sitio que depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo. Bueno, eso ya habíamos visto. T es el periodo fundamental de vibración de la estructura. T sub 0 es el periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño. T sub C, periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño. Y Z también ya habíamos visto en la clase pasada cómo se obtiene, ¿no? Que es la zona sísmica. Bueno, dice, es la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño expresada como fracción de la aceleración de la gravedad G. Aquí tenemos cuando el periodo está comprendido entre 0 y T sub C, S sub A es igual a NZF sub A. Esto es cuando está en la meseta, ¿no? Entonces, cuando el periodo está comprendido entre estos dos valores, yo calculo S sub A con la siguiente expresión, que es igual a NZF sub A. Cuando el periodo es mayor a T sub C, en este caso es cuando ya tenemos esa curva que decrece, ¿no? Yo calculo el S sub A es igual a NZF sub A por T sub C entre T y todo esto elevado al exponente R. Donde N ya sabemos que es el valor de R. El valor de R nos dice que es el factor usado en el espectro de diseño elástico cuyos valores dependen de la ubicación geográfica del proyecto. Por ejemplo, R es igual a 1 para todos los suelos con excepción del suelo tipo E. En los perfiles de suelo habíamos visto que hay 6 tipos de perfiles. Entonces, para el suelo tipo E, yo no puedo usar R igual a 1. Solo puedo usar para el suelo A, B, C y D. En los suelos A, B, C y D, R, el factor usado, va a ser 1.
Para suelo tipo E, el factor de R que debo usar es 1.5. Entonces, estos valores aquí, dependiendo del tipo de suelo, voy a reemplazar en R cuando el periodo sea mayor a T sub C. T sub C. Bueno, todo esto de aquí ya sabemos qué es, ya vimos anteriormente, ahora vamos a continuar. Los valores de N también ya vimos en la clase pasada, y esto va a depender si son provincia de la costa, provincia de la sierra o provincia del oriente. Por ejemplo, N es igual a 1.80, provincia de la costa, excepto Esmeraldas. Ahora, N es igual a 2.48, provincia de la sierra, incluido Esmeraldas y Galápagos. Entonces, si yo voy a hacer mi proyecto en Esmeraldas, yo ya sé que N es igual a 2.48, y si lo voy a hacer en Galápagos, también N es igual a 2.48. Y también todas las provincias de la sierra. Ahora, si tengo mi proyecto en las provincias del oriente, N va a ser igual a 2.60. ¿Cómo calculo T sub C? T sub C es igual a 0.55 F sub S por F sub D entre F sub A. Entonces, F sub S, F sub D y F sub A también ya sabemos cómo calcular. Son de las tablas. Lo único que hacemos aquí es reemplazar y de esta forma obtengo T sub C. T sub L es igual a 2.4 por F sub D. Bueno, donde F sub A, F sub D, F sub S ya sabemos qué es. Ya hemos visto anteriormente. Vamos entonces a ver qué es T sub C. T sub C es el periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleración que representa el sismo de diseño. T sub L es el periodo límite de vibración utilizado para la definición de espectro de respuesta en desplazamiento. Entonces, para desplazamiento, ahí sí necesito, para el espectro de respuesta en desplazamiento, necesito T sub L, ¿no? Ahora, para el espectro elástico de diseño no necesito, solamente necesito obtener T sub C. Continuamos. Ahora dice aquí, para T menor o igual a T sub 0, que era cuando tenemos el segmento entre punteados, entonces voy a obtener S sub A con la siguiente expresión. Z F sub A, que multiplica a 1 más N menos 1 por T entre T sub 0. Donde T sub 0 viene dado por esta expresión de aquí, que es igual a 0,10 F sub S por F sub D entre F sub A. Ya sabemos que es N, Z, F sub A, T. Ahora lo único que necesito saber es T sub 0. T sub 0 es el periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño. Entonces, de esta forma, yo voy a poder hacer mi espectro, ¿no? Mi espectro elástico. Primeramente, esta parte de aquí lo obtengo por medio de esta expresión. De ahí viene la parte de la meseta, donde aquí va a ser S sub A, va a ser N Z F sub A, y de aquí viene la parte que decrece. Entonces, con esta expresión de aquí, con esta expresión voy a obtener la parte que está aquí, la parte de la meseta que es constante, donde aquí va a ser, aquí ya sabíamos que era en que aquí va a ser en T sub 0 y acá en T sub C. Y aquí era ZF sub A. Aquí era ZF sub A. Aquí es periodo y aquí es S sub A. ¿Sí? Ok, y esto de aquí, y la curva, ya sabemos con cuál obtenerlo, ¿no? Que era con el anterior, ¿no? Con la anterior forma. Con esta expresión de aquí. S sub A va a ser, y la parte que decrece va a ser con este que está aquí, ¿no? Correspondería a esta que está aquí. Bueno, y de esa forma yo hago la gráfica del espectro elástico de diseño. Vamos a continuar. Esto aquí ya vimos la clase pasada. F sub A es el coeficiente de amplificación del suelo en la zona de periodo corto, que se obtiene de la tabla 3. Aquí tenemos los tipos de perfil del subsuelo, la zona sísmica y factor Z.
Entonces aquí tenemos la zona sísmica que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y el factor Z, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo mi edificación en un tipo de perfil del subsuelo C, imaginémonos aquí, y la zona sísmica nos sale que es 5. Entonces yo voy a obtener el valor de F sub A, que va a ser igual a 1.2. Borramos esto aquí y vamos a continuar. Y así se obtiene F sub A. F sub D es amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamiento para diseño en roca. Entonces F sub D obtenemos de la tabla 4, tenemos el tipo de perfil del subsuelo, zona sísmica y factor Z. Entonces, de la misma forma, ¿no? Imaginemos que estamos haciendo, mi proyecto está en un tipo de perfil del subsuelo B y está en una zona sísmica 2, entonces el valor de F sub D va a ser igual a 1. Entonces esto de aquí, de esa forma se obtiene F sub D. Vamos a continuar. F sub S, comportamiento no lineal de los suelos. Lo mismo, esto F sub S se obtiene de la tabla 5, tipo de perfil del subsuelo. Tenemos el tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E y tipo F, ¿no? Son 6 tipos que hay, los tipos de perfil de suelo aquí en Ecuador. Zona sísmica y factor Z. Lo mismo. Yo necesito saber el F sub S para una edificación que está en un tipo de perfil E, por ejemplo, E, y está en una zona sísmica, digamos aquí, en una zona sísmica 4. Entonces, F sub S, disculpe, va a ser igual a 1.8. Vamos a continuar. Cortante dinámico. El cortante dinámico debe ser mayor o igual al 80% del cortante estático. Cuando nuestra edificación es regular. El cortante dinámico debe ser mayor o igual al 90% del cortante estático. ¿Cuándo esto de aquí? Cuando nuestro edificio es irregular. Si no cumple, entonces escalar la parte dinámica hasta superar el porcentaje del cortante estático. Bueno, esto de aquí se explica con más detalle en el curso que tenemos sobre diseño sismo resistente con SAC 2000, que es un curso completo donde se explica detalladamente paso a paso cómo se obtiene todo esto de aquí, ¿no? Cómo se escala todo eso aquí. Entonces aquí nos dice, si no cumple, entonces escalar la parte dinámica hasta superar el porcentaje del cortante estático. Entonces yo debo saber que el cortante dinámico debe ser mayor o igual al 80% del cortante estático en edificio regular. Y el cortante dinámico debe ser mayor o igual al 90% del cortante estático para edificio irregular. Vamos a continuar. Desplazamientos laterales. Esto de aquí también ya habíamos visto en la clase pasada. Igual vamos a hacer un repaso. ¿Qué nos dice? Control de la deriva de piso. Derivas inelásticas máximas de piso delta M. ¿Cómo yo obtengo el delta M? La deriva inelástica máxima es igual al 0,75 de R por delta E, donde delta M es la deriva máxima inelástica, delta E son los desplazamientos obtenidos en aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas, R es el factor de reducción de resistencia. Esto de aquí también se explica cuando hagamos con el análisis sísmico dinámico espectral con el programa SAC 2000. Vamos a explicar cómo se obtienen los delta E y cómo se obtienen las derivas inelásticas máximas. ¿Okay? Al final de esta presentación se va a hacer la parte del uso del programa SAC 2000. Por eso es importante primeramente ver la parte conceptual para poder después hacer la parte práctica, ¿no? Con el programa SAC 2000. Entonces, empecemos aquí. Dice, las fuerzas máximas de cada miembro, los desplazamientos, las fuerzas de corte y las reacciones basales para cada modo de respuesta deben ser combinadas por métodos reconocidos para estimar la respuesta total, como la fuerza máxima de cada miembro, los desplazamientos, las fuerzas de corte, las reacciones basales para cada modo de respuesta deben ser combinados, dice aquí, por métodos reconocidos para estimar la respuesta total. La combinación modal se dará ya sea por la regla
SRSS, que es Square Root Sum of Squares, o la suma de raíz cuadrada de cuadrados, o la regla CQC, que es la combinación cuadrática completa. Es aceptable y se recomienda usar CQC especialmente para edificios con periodos de operación cercanos entre sí. Entonces aquí para la combinación modal, yo puedo usar la regla SRSS o CQC. Y nos dice que es aceptable, se recomienda, dice, usar la combinación cuadrática completa, especialmente para periodos con periodos de vibración cercanos entre sí. Entonces, para la combinación modal, yo tengo dos combinaciones, el SRSS y el CQC. Entonces, nos dice que se recomienda usar el CQC, la combinación cuadrática completa. Ahora, en la dirección combinacional, en la combinación direccional, ¿qué nos dice? Se escoge la opción SRSS, que es la suma de raíz cuadrada de cuadrados, que combina los resultados direccionales tomando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, con lo cual se considera todas las direcciones. Entonces, para la combinación modal uso el CQC y para la combinación direccional uso el SRSS. ¿Ok? Entonces vamos a borrar esto de aquí y vamos a continuar. Debo verificar que la deriva inelástica máxima sea menor a los límites permisibles de la norma que está en el ítem 4.2.2, que nos dice que estructuras de hormigón armado, estructuras metálicas y de madera, la deriva, el límite permisible debe ser igual a 0.02. Y en mampostería, el límite permisible de las derivas de piso debe estar 0.01. Entonces, esto aquí, ¿no? La deriva que yo tengo, esta deriva de aquí, que es igual a 0. O a 0,75 R delta SUE, este es R delta SUE, debe ser menor si es hormigón armado, estructura metálica y madera, debe ser menor a 0,02. Y si es de mampostería, esto de aquí, 0,75 R delta SUE, si es de mampostería debe ser menor a 0,01. Entonces, esto también está explicado en la parte práctica con el programa SAC 2000. ¿Cómo se obtiene esto de aquí, no? ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Bueno, y de esa forma hemos terminado con la parte del análisis sísmico dinámico espectral. Primeramente hicimos una revisión de la norma NEXT 2015. Una vez aprendido esto de aquí, vamos a entrar en la siguiente aula con el análisis sísmico dinámico tiempo-historia. Entonces, para yo poder saber el análisis sísmico dinámico tiempo-historia, necesito saber el análisis sísmico estático. Después del análisis sísmico estático, el análisis sísmico dinámico espectral. Y ahora vamos a entrar, en la próxima aula vamos a entrar al análisis sísmico dinámico tiempo-historia. Y antes de continuar, a continuación viene la parte práctica, que es con el programa SAC 2000, cómo introducir los datos obtenidos de la norma NEXT 2015 para introducir al programa SAC 2000, cómo se introduce el espectro elástico de diseño para poder obtener las fuerzas como el cortante, el momento y las fuerzas axiales. Y también pedirte que dejes un comentario aquí debajo del video diciéndonos qué te pareció esta aula 2. Comenta, deja un comentario ahí que es importante para nosotros para poder ir mejorando estos cursos online que se da 3 veces por año. Y también comparte estos videos con tus amigos, estudiantes o ingenieros o profesores de ingeniería, estos videos. Muchas gracias. En esta aula vamos a hacer el análisis sísmico dinámico espectral con la norma NEXT 2015. Aquí tenemos nuestro libro digital y nos dice que primeramente debemos abrir el programa SAC 2000. Tenemos abierto el programa SAC 2000 y después nos dice que tenemos que abrir el archivo ASCII Tumbaqui 2, que es el que habíamos hecho
en la clase de análisis sísmico estático, ¿no? Que es este de aquí. Abrimos, una vez que está abierto, el siguiente paso nos dice que debemos, vamos a ver, que nos debemos guardar con el siguiente nombre, ¿no? Tenemos que guardar con este nombre. Entonces vamos a guardar. Guardar como tumbaco espectral. Una vez hecho esto de aquí, el siguiente procedimiento es eliminar todas las fuerzas estáticas en los centros de masas. Vamos a abrir, vamos a marcar todos los centros de masa en el plano XY con un ángulo de apertura de 0 grados. Ok, marcamos, ¿sí? Y eliminamos aquí, ¿no? Eliminamos todas las fuerzas sísmicas, ¿sí? Ok. Ahora, nuevamente, para el sismo en Y. Ya, ahí está. Una vez hecho esto aquí, ya están eliminadas las fuerzas sísmicas, tanto en la dirección X como en la dirección Y. El siguiente procedimiento es ingresar las masas y las masas rotacionales de cada piso. Entonces, el primer piso está la masa translacional y la masa rotacional. En el segundo, tercero y cuarto tenemos la masa translacional y las masas rotacionales son las mismas, ¿no? Son iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, hacemos una vista en el plano XY y nos vamos a la planta 1, ¿no? Marcamos este centro de masa y aquí asignamos sus masas translacionales y rotacionales en el eje global. Y ahora sí, esta es la masa translacional. Lo que hacemos es copia y pega la masa translacional en la dirección X y en la dirección Y, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 3 grados de libertad. Se va a desplazar tanto en X, en Y y va a rotar alrededor del eje Z. Entonces, y esta es la masa rotacional que va aquí. Hacemos, aplicamos y ok. Ahora nos vamos al siguiente piso. Marcamos este piso, segundo, el tercero y el cuarto. ¿Por qué? Porque eso tienen la misma masa translacional y la misma masa rotacional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Masas. ¿Sí? Entonces venimos y pegamos, ¿no? Tanto en la dirección X como en la dirección Y y copiamos la masa rotacional. Ahí está. Ahora nos vamos al último nivel. Entonces la masa translacional es este valor de aquí y la masa rotacional. Bueno, eso es todo, ¿sí? Una vez hecho esto de aquí, vamos al siguiente paso. Vamos al tercer paso. Bueno, ahí en el libro digital está explicado también, ¿no? Paso a paso, ¿no? Que me dice ingresar el espectro elástico. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar el espectro elástico. Estamos aquí, desde archivo, añadimos, el nombre de la función va a ser SSOA con 5% de amortiguamiento, va a leer los valores de periodos y aceleración. Aquí va a tener 1, una línea vacía, buscamos el espectro, este que está aquí, ¿sí? Comienzan después de 1 por causa de esta fila de aquí que se elimina, ¿no? Para que comience a leer en la siguiente línea. Entonces cerramos esto aquí, ahí está. Una vez hecho esto de aquí, eliminamos este de aquí y nos quedamos de esa forma, ¿sí? Ya está ingresado. Ya hemos ingresado, ahora el siguiente paso es, vamos al manual. Si no, vamos al manual
Ya, ese es todos los pasos que tenemos que hacer, ¿no? ¿Sí? Esos son los pasos. Todo lo que hemos hecho, ¿no? Hasta el momento. Dice, el siguiente paso es definir estados de carga. En los estados de carga lo que vamos a hacer es eliminar esos estados de carga que teníamos al inicio, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces definimos, vamos a estado de carga, ¿no? Esto que está aquí. Entonces eliminamos, vamos a eliminar, ¿ok? Una vez hecho esto de aquí, seguimos con el manual. ¿Qué dice el manual? Casos de carga. También eliminamos los casos de carga, ¿no? Porque vamos a definir nuevos casos de carga. Entonces venimos aquí, casos de cargas, y vamos a eliminar esto de aquí. ¿Sí? Entonces vamos ahora a definir el primer tipo de carga, que es el modal. Ponemos aquí modal, que se va a llamar modal. Nos piden los 8 primeros modos de vibración, tenemos 8. ¿Sí? Eso es todo. Ahora vamos a asignar otro estado de carga, que va a ser el espectro de respuesta. Entonces aquí va a ser el sismo en X, combinación modal CQC, combinación direccional, la raíz de la suma de los cuadrados, ¿no? SRSS. ¿Y qué más? Aquí el factor de escala. Entonces venimos aquí y vemos cuál es el factor de escala, 1,594, ¿no? Todo eso ya fue explicado en las clases pasadas. Lo único que hacemos aquí es ingresar, pero eso de aquí tiene que estar en toneladas, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá en el SAP 2000 tiene que estar en toneladas metros, ¿no? Ok, ingresamos ahí y hacemos, ok, tiene que estar igual que está en la tabla, aquí en el libro, ¿sí ven? Todo es igual, ¿no? De esa forma, hacemos ok y hacemos una copia de esto para el sismo en Y. Ahora es el sismo en Y. Y aquí lo único que hacemos es en la dirección U2, modificamos, ok, y ahí está, ¿no? Es lo que tenemos acá. ¿Sí? Una vez hecho esto aquí, seguimos, ¿no? Vamos al siguiente paso. El siguiente paso es eliminamos los desplazamientos de X de Y. Guardamos, ok. Ahora nos vamos a las combinaciones de carga. Eliminamos este de aquí y eliminamos este de aquí también. Y ahora vamos a definir nuevos de X. Entonces, si la de X, hicimos en X con la respuesta, con el espectro de respuesta. Vamos a ver qué dice el manual. Ya, el factor de escala va a ser este valor aquí, ¿no? 0,75 del valor de R, donde R vale 8. Entonces esto nos da igual a 6. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Hicimos en X el tipo de carga, espectro de respuesta y factor de escala 6. Entonces de X, factor de escala 6. Ok. Hacemos lo mismo, hacemos una copia. Ahora va a ser sismo de Y. Ahora va a ser en de Y. Y modificamos, ¿sí? Es lo que tenemos acá, ¿no? Sismo en Y. Es lo que tenemos aquí. Hacemos OK. Y OK. Seguimos con nuestro manual. Vamos a ver los grados de libertad. Entonces, venimos aquí. Como es tridimensional, hacemos una tridimensional, ¿no? Ok, estamos siguiendo lo que dice el manual, ¿no? Bueno, una vez hecho esto de aquí, el siguiente paso es correr el modelo, ¿sí? Una vez hecho esto de aquí, lo que vamos a hacer es correr el modelo, ¿no? Vamos a ver el análisis para el análisis modal y para el espectro de respuesta tanto en el sismo en X como en el sismo en Y. Y OK. Bueno, en la próxima aula vamos a obtener los 8 periodos de vibración y también sus fuerzas internas. Sus fuerzas internas como cortante máximo, momento máximo, fuerza axial máxima. Vamos a obtener
los resultados del análisis sísmico dinámico espectral. Para eso vamos a nuestro libro digital y nos dice que el cortante dinámico debe ser mayor o igual al 80% del cortante estático para edificio regular, y el cortante dinámico debe ser mayor o igual al 90% del cortante estático para edificio irregular. Entonces vamos a ver esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Vamos a obtener los cortantes dinámicos para nuestro modelo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Mostrar tablas. Para el sismo en X y sismo en Y. ¿Sí? OK y OK. Como podemos observar, aquí tenemos el cortante dinámico para la dirección X para un análisis sísmico dinámico espectral, ¿no? Que es 82 toneladas y 85 toneladas para la dirección Y. Si nosotros vamos a nuestro PDF, nos dice aquí que es 72,62 y 76,77, ¿sí? Aquí, ¿no? Eso se debe a que nosotros hicimos un análisis que vamos a mostrar aquí, ¿no? Para una combinación modal CQC. Si nosotros cambiamos a una combinación modal SRSS, en este caso, y lo mismo hacemos para el sismo en Y, cuando volvemos, quitemos el candadito, vamos nuevamente a verificar. Ahí está, ¿no? Igual para el sismo en Y. ¿Sí? Volvemos nuevamente a correr nuestro modelo. Y obtenemos nuevamente el cortante dinámico para el sismo en X, sismo en Y, y vamos a obtener los valores que tenemos en el manual: 72,6275, 72,6275, 76,7749, 76,7749, ¿sí? Eso es por la combinación modal, que en este caso en el libro lo hemos trabajado con SRSS. Entonces vamos a continuar. Entonces el cortante dinámico tenemos aquí, ¿no? Este valor de aquí. Este valor de aquí lo que hacemos es Control C y lo pegamos aquí, ¿no? Ahí. Control V. Ahí está. Y lo mismo hacemos para el sismo en la dirección Y, que sería este valor de aquí, que es el que tenemos aquí. Control C y Control V. ¿Ok? Ese sería este y este aquí. Ahora vamos a obtener el cortante estático. Hacemos lo mismo, ¿no? Tablas para el sismo en X y el sismo en Y. Aquí está, ¿no? 215,62. Control C. Tanto en la dirección X como en la dirección Y, el cortante estático es 215,62, que es el que está aquí. Control V. En este caso va a ser positivo, ¿sí? El signo. Ahora, el siguiente paso es que el cortante dinámico, ya lo tenemos aquí, el cortante dinámico, el cortante estático también, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice? Que el cortante dinámico debe ser mayor o igual al 80% del cortante estático, ¿sí? Se ve, 172, esto debe ser mayor o igual. Como nosotros tenemos aquí que es 72 y 72 que no cumple, como no cumple, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos 172. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, vamos como dice aquí. Entonces, el cortante dinámico debe ser igual a 172,496. Como los dos valores que obtenemos aquí son menores al 72 y 76, son menores
a 172,49. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se obtendrá el factor de ampliación para las dos direcciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El factor de ampliación es igual al 80% del cortante estático sobre el cortante dinámico. ¿Sí? Entonces, el 80% del cortante estático es este de aquí, 172. Entonces, 172, que está aquí, estamos reemplazando, ¿no?, el 80% del cortante estático sobre el cortante dinámico. Ese es el factor de ampliación para la dirección X. Entonces, ¿nos da cuánto? 2.375, que es el que tenemos aquí. ¿Sí? Este de aquí. Ahora, para la dirección Y, el factor de ampliación es 2,2467. Lo mismo, ¿no? Este de aquí, el 80% del cortante estático sobre el cortante dinámico en la dirección Y. Y eso es igual a 2,2467. Es el que obtenemos aquí. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, el factor de escala, que era 1,594, se lo va a multiplicar por los factores de ampliación en cada dirección. Entonces, 1,594 por este factor de ampliación en la dirección X nos va a dar igual a 3,7857 en la dirección X. Entonces, el factor de escala por el factor de ampliación en la dirección Y, que es este de aquí, nos va a dar igual a 3,5812 en la dirección Y. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar el factor de escala para el sigmoid X y sigmoid Y, como está aquí, ¿no? Entonces, este valor de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Control C, y lo vamos a modificar en nuestro vamos a modificarlo aquí, ¿no? Entonces ya no va a ser 1,594, sino que lo vamos a modificar, ¿no?, por este valor. Y lo mismo hacemos para el sigmoid en Y, pero con su respectivo factor de ampliación, que sería este para la dirección Y, ¿no? 3,5812, control C, y modificamos para el sigmoid Y, control V. Modificamos esto aquí y ahora sí, volvemos nuevamente a correr el modelo. ¿Ok? Ahora vamos a ver las tablas, ¿no? Nuevamente tenemos sigmoid X, sigmoid Y, y ahí podemos ver, ¿no? 172,4881 y 172, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí en el manual? 172, ¿sí? Estamos ahí, ¿no? Entonces el cortante dinámico debe ser mayor o igual al 80% del cortante estático. Es lo que hemos obtenido con lo que está aquí, ¿sí? Ok, una vez hecho esto de aquí, el siguiente paso es obtener, ya hemos escalado, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Como dice aquí. Ya lo hemos escalado, ahora vamos a ver los modos de vibrar. Entonces, ahí tenemos el primer modo, el segundo modo y el tercer modo, todo eso aquí, ¿no? Ese es el primer modo. Vamos a el segundo modo. Vamos a hacer una vista 3D. Primer modo, segundo modo, tercer modo, cuarto modo, quinto modo, sexto modo, séptimo modo, octavo modo. Entonces, para obtener los periodos de vibración, hacemos lo mismo, ¿no? Obtenemos la tabla, quitamos esto aquí, ¿sí? Hacemos aquí, ¿no? Ok. El modal, ¿no? Es el modal, ¿sí? Ahí está. Entonces también podemos obtener de esta parte de aquí, ¿no? ¿Sí? 1, 0, aquí está el periodo, ¿no? 0,91, 24,3. Si deseamos obtener los modos de vibración de los 8 modos de vibrar, entramos aquí, ¿no? Sí, el modal, y hacemos OK. Ahí tenemos los 8 modos de vibrar, que es lo que tenemos aquí en el manual, ¿no?
Sí, ahí están los procedimientos como obtenerlo. Aquí, ¿sí? 0,91, 24, 34. 0,91, 24, 34. Entonces, el último modo es 0,12, 27, 12. 0,12, 27, 12. Ahí está, ¿sí? Ahora vamos a obtener, necesitamos encontrar la derivada de piso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Venimos aquí, hacemos una planta XY, ¿sí? Una vista tridimensional XY con un ángulo de apertura de 0 grados y marcamos todos los centros de masa. ¿Ok? Y vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar aquí? El desplazamiento, ¿no? El desplazamiento de los nudos que estamos marcando. ¿Sí? Para dx. Ahí está. Vamos a cambiar las unidades aquí, vamos a poner en centímetros. ¿Sí? Una vez hecho esto aquí, hacemos lo mismo. Seguimos el procedimiento que está aquí, ¿no? Join displacement dx, ¿sí? Join displacement, ¿sí? Join displacement y dx, ¿ok? Y ok. Queremos solamente el máximo. Ahí está, ¿sí ve? Entonces obtenemos estos valores aquí, control C, y ¿qué es lo que hacemos? Nos llevamos a nuestra hojita para ver las derivas. Veamos aquí, ¿sí? 2 decimales, y vemos que todas las derivas cumplen, ¿no? Entonces, las derivas para la dirección X cumplen. Hacemos lo mismo para el otro sentido, ¿no? Ahora sería para la dirección Y, de Y. ¿Ok? Hacemos lo mismo, el máximo, aquí, ¿no? Para Y, la dirección Y. Control C y pegamos aquí, ¿no? Control V. Dejamos con dos decimales y vemos que también todas las derivas cumplen, ¿no? Entonces, las derivas cumplen para la dirección XY, para el análisis sísmico dinámico espectral. ¿Qué más? ¿Qué más nos piden aquí en el manual? Vamos a seguir buscando. Bueno, eso ya está eso ahí. Bueno, ahora vamos a ver la fuerza axial máximo, hacemos en X, hacemos en Y y todo eso aquí, ¿no? Todo eso aquí ya sabemos cómo sacar los resultados porque ya hemos visto en el análisis sísmico estático. Entonces vamos a comprobar los resultados. Entonces, la fuerza axial. Me piden la fuerza axial, simplemente vengo aquí, ¿no? Entonces, fuerza axial para el sismo en X. ¿Sí? Ahí está. Mostrar valores. Me dice que la fuerza axial máxima para el sismo en X. Buscamos aquí, ¿no? ¿Cuál es el valor máximo? Tengo 46,93. Parece que el máximo es 46,93. Vamos a verificar. Vamos a ver otro valor más. Aquí está, ¿no? Aquí tenemos la fuerza axial máxima, 52,20, que es el que está aquí, ¿sí? Ahora lo mismo hacemos para la dirección Y. Buscamos y cambiamos, solamente cambiamos aquí, ¿no? Ok, y ahí verificamos también nuevamente. Me parece que ahí es 51, 52. Bueno, parece que es 52,34, que es el que está aquí, ¿no? Este que está aquí, 52,34. Ahora sacamos el momento máximo. Vamos a hacer el momento máximo para el sismo en X y esto se ve en el momento 33. Ya, ahí está. Toneladas metros, cambiamos las unidades, toneladas metros. Tenemos 40,86, vamos a seguir verificando. 47, 55, 55, 55, 63,
64, 62 por aquí, ¿sí? 73, 77, parece que el máximo es 73, 77, el que está aquí. Y aquí mismo tiene que encontrarse el cortante máximo, ¿sí? Hacemos lo mismo. Ahora el cortante máximo se encuentra en la dirección 212, que es aquí, ¿no? Entonces aquí vemos que tiene 10,74, parece que, ¿no? Bueno, vamos a seguir buscando. Aquí dice que es 10,74, vamos a buscar en el siguiente. 11, 12, aquí está, ¿no? Parece que está aquí. Sí, 16,37, veamos otro más. 18,61. Aquí están, ese es el cortante máximo. 18,61, que es el que está aquí. Ahora vamos a en el otro sentido, en la dirección, parecimos en Y. Entonces vamos a encontrar en el sentido Y, ahora el momento está en la dirección, en el eje 2,2. Aquí vemos que tenemos 51,64. Veamos al otro lado. No hay más, 51,64, ¿no? Ya, 51,64, que es el que está aquí. Ahora, el cortante máximo, pero decimos en Y, hacemos lo mismo, ¿no? Ahora el cortante es en el eje 3,3, en la dirección 3, ¿no? Tenemos 13,37 y veamos otro más. Bueno, entonces es 13,37 que está aquí, ¿no? Y eso es lo que obtenemos aquí, 13,37. Y finalmente vamos a encontrar la masa participativa, ¿sí? ¿Cómo se saca eso aquí? Simplemente vamos a mostrar tablas. Entonces seguimos el manual, ¿no? Está en el Modal Information, ¿sí? Aquí. Entonces, aquí está. Participación modal, la relación de masa participativa modal. Entonces hacemos lo mismo para el modal, ¿no? Para el modal que está aquí, ok y ok. Y aquí vamos a ver, aquí vamos a obtener el porcentaje de masa, la masa participativa es mayor del 90%, tanto en X como en Y, se alcanza ¿dónde? En el quinto modo. Dice que en el quinto modo se alcanza es mayor al 90% de la masa participativa, tanto en la dirección X como en la dirección Y. ¿Se ve aquí, no? Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Es esto de aquí. Yo tengo que ver que los dos tengan mayor al 90%. Mira, aquí tengo el 92%, aquí tengo el 83%. Entonces aquí tengo el 93 y el 94. Quiere decir que en el modo 5 se alcanzó el 90% de la masa participativa. Eso es todo, ¿sí? En el quinto modo, ¿no?